¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a esta nueva oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor. Y lo que me trae esta vez es un motivo muy especial, un motivo que me está llevando a poder compartir más respecto a la salvación. Y este tema en realidad es el sujeto de muchos debates, es... es objeto de muchas discusiones, de, de incluso nuevas doctrinas, nuevas formas de explicar la salvación, qué es lo que el Señor en realidad demanda para que nosotros podamos ser o no salvos. Y lo que sucede es que en este tiempo hay bastantes predicadores que están, bueno, aprovechando este tiempo de pandemia, este tiempo de plaga, en el que se puede predicar el Evangelio de Cristo, dicen, ¿no es cierto? Pero no hay una dirección. Parece que no hay una dirección hacia dónde se debe ir. Es como si alguien estuviera gritando, hay una bomba, pero no se dice dónde está la bomba y dónde está la salida, hacia dónde se debe escapar. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, el Señor dice que el que sigue su camino va a poder ser salvo de la ira de Dios. El Señor dice que Él es el camino, pero también es la puerta. Es decir, todo aquel que quiere ir por ese camino debe pasar por la puerta. Y para esto nos vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 10, desde el verso 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí el Señor Jesús está diciendo que es necesario que el que es pastor verdadero pase por la puerta. Porque en el verso 1 dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces nosotros entendemos, si es que continuamos leyendo este capítulo, vamos a entender que la puerta es el Señor Jesús. Y les cuento que no es sencillo, no es algo que cualquier persona hace, el pasar por la puerta estrecha. Y para esto nos vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 13, al verso 24. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y ya vemos a muchos pastores que andan diciendo: no, es que tú no tienes que esforzarte para nada. No, es que si tú te esforzarías, en realidad es como si estuvieras añadiéndole algo al sacrificio de Cristo. Esa es una gran mentira del enemigo, y lo digo así con autoridad porque en realidad los pastores están llamando a las ovejas a tener una vida pasiva, una vida de brazos cruzados al respecto del reino de Dios. Pero ¿por qué el Señor dice esfuércense a entrar por la puerta angosta? Es decir, alguno dirá: no, no tienes que esforzarte. El Señor dice esforzaos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y esto justamente es una respuesta a una pregunta que le hicieron al Señor. Dice en el verso 23: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Y el Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero ¿en qué consiste esta puerta angosta? Cuando tú ves una puerta angosta, tú no puedes pasar con tus cosas. No puedes pasar por ahí con tus posesiones. No puedes pasar por ahí con cosas tuyas, con tus sueños, con tus anhelos terrenales. Tú no puedes pasar con un ego inflado, con cosas que inflan tu yo. Tú tienes que dejarlo todo afuera. Tú debes despojarte, tú debes dejar todo atrás. Entonces, ¿qué sucede con aquellos pastores que no están predicando esto? Lo que no te están anunciando es el evangelio. Es esta condición. El renunciar a todo lo tuyo. Porque el evangelio consiste en seguir los pasos de Cristo. Cada faceta de Cristo. Tenemos que seguir cada faceta de Cristo. Cada característica de Cristo tenemos que hacerla nuestra. Y vamos a ver una de las cosas que el Señor predicaba en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 30. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor ha venido acá a este mundo, no para vivir para Él mismo, sino para vivir para el que le envió. Si tú eres discípulo de Cristo, tú debes hacer la voluntad del que te envió y no tu propia voluntad. No estamos aquí para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Es que tenemos que entender que el Señor Jesús nos está trayendo un evangelio de esperanza de vida eterna en el reino de los cielos. No una esperanza de una vida cómoda aquí en la tierra, no. Y es lamentable ver que muchas personas cristianas, incluso pastores, están diciendo tenemos que tener un gobierno cristiano en el país. Tenemos que tener un presidente cristiano. Para que vivamos quieta y reposadamente, le aumentan. Ellos quieren vivir quieta y reposadamente en la carne. No, tenemos que vivir nosotros quieta y reposadamente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dicho que estamos aquí para sufrir persecución por su palabra, por la predicación de su palabra. Pero ¿qué estamos haciendo? Muchas veces estamos buscando la comodidad en esta tierra, un buen gobierno. Acordémonos, en Apocalipsis dice que la Babilonia, la ramera, fornicó con los reyes de la tierra. ¿Tú quieres ser parte de esa gran Babilonia que fornica con los reyes de la tierra, que se mezcla con los reyes de la tierra? Recordemos que en el tiempo pasado, allá por el año 325, fue el emperador romano que se enredó con la iglesia cristiana de ese tiempo, y en ese tiempo terminaron enredándose con el gobierno de esta tierra. Cuando en realidad si vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y eso es justamente lo que sucedió con la iglesia de aquel tiempo, cuando el emperador Constantino se metió a la iglesia y hizo un revuelto de creencias, porque metió sus creencias en el sol, sus creencias en su dios Saturno, ¿no es cierto? Han convertido la Saturnalia romana, la han convertido en Navidad, han cambiado el tema de la Pascua, han cambiado un montón de cosas y obviamente ese es otro tema. En algún video lo vamos a tocar, pero en el momento en que la que se llama iglesia cristiana se une con el gobierno, con los reyes de esta tierra,
buscando la paz y seguridad en este mundo terrenal, ahí está manifestando su identidad de gran ramera. Está fornicando con los reyes de la tierra. Recordemos que al Señor Jesús le ofrecieron ser rey. Veamos aquella oportunidad en que al Señor Jesús también querían hacerle rey, un rey terrenal. Y nos vamos para eso al libro de Juan en el capítulo 6, en el verso 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, y se estaba refiriendo justamente a la multiplicación de los panes y los peces, y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, le querían hacer rey, le querían hacer gobernador. Imagínense si en este momento, si en este tiempo le dijeran a un cristiano, todos, ¿no es cierto?, queremos hacerte rey. Seguramente aceptaría, ¿no? Queremos hacerte presidente de la nación, seguramente aceptaría. Pero no estaría actuando como el Señor Jesús actuó. Porque el Señor Jesús rechazó. El Señor Jesús evitó que le hicieran rey en este mundo, un rey terrenal. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Y veamos lo que el Señor dice en el libro de Juan, en el capítulo 18, en el verso 36. Dice el Señor Jesús: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Queridos, nuestro reino no es de esta tierra, no es para que estemos buscando un presidente cristiano. De hecho, el Señor dice: el mundo os aborrecerá. Si ustedes fueran del mundo, el mundo os amaría. Pero como no son del mundo, el mundo os aborrece. ¿Y dónde está eso? En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y están queriendo tener un presidente cristiano, están buscando agradar al mundo, están pensando ganar la simpatía del mundo. No, ya vemos que si hay una persona que está en el gobierno, que se dice ser cristiana, termina adorando a otros dioses, adorando al Dios de la abundancia, bendiciendo carnavales. Obviamente no pueden ser de un reino y del otro, no pueden ser de esta tierra y ser del cielo al mismo tiempo. Y justamente ese es el mensaje del Señor Jesús. Ese es el evangelio que Cristo Jesús viene a predicarnos. Que no somos de esta tierra. Y para no ser de esta tierra, tú debes renunciar a las cosas de esta tierra. Tú no puedes tener tu vida muy linda y hermosa aquí, buscando la prosperidad económica, buscando sobresalir, que tu yo se infle, y también ser del cielo. No puedes. Por eso el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿En qué consiste negarse a sí mismo? Justamente la vida de un cristiano consiste en no hacer lo que tú quieres. Y eso tiene mucho que ver con la adoración en espíritu y en verdad. Cuando tú dices al Señor: Señor, sé el Rey de mi vida, cuando le estás cantando una alabanza y dices: te entrego todo mi ser, tú eres el que gobierna mi ser, ¿no es cierto? Yo vivo para ti, tú eres el único motivo de mi vivir. ¿Realmente tú vives para Él? ¿Realmente Él es el único motivo de tu vivir? ¿O durante la semana estás haciendo lo que tú quieres? Si tú haces lo que tú quieres, no puedes decir que Cristo es tu Señor.
Si realmente Cristo es tu Señor, entonces dejas de hacer lo que tú quieres y haces lo que el Señor quiere. Ah, pero entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo que el Señor quiere? Aquí está su palabra. En su palabra ya te está diciendo, niégate a ti mismo. Eso es lo que quiere. Que niegues a tus anhelos, que niegues a tus deseos, que niegues a tus grandes aspiraciones en este mundo, que te niegues a inflar tu ego. Eso es lo que el Señor está diciéndote ya de entrada. Y hay tantas palabras que no recibe cualquier persona. Por ejemplo, a veces uno ve a un pastor que está predicando por internet con una casa de lujo. Pero ¿qué dice el Señor? Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Puedo entonces yo no renunciar a mis cosas y ser aún así discípulo? No, no puedes, no puedes. La palabra está clarísima aquí y no te la estoy interpretando, la estoy diciendo tal cual la dice. Ah, no, pero eso no significa que yo tenga que vender mis cosas. Vámonos a Lucas 12:33 que dice, vended lo que poseéis y dad a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Ahí tenemos el otro ejemplo. El Señor Jesús nos está diciendo, no puedes agarrarte de nada de este mundo. Y lo que queremos es justamente llamar a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, que pueden leer el Evangelio de Cristo y escuchan su voz, porque sus ovejas oyen su voz. Y si el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, renunciando a ti mismo, renunciando a tus posesiones, renunciando a todo lo que tú quieres, entonces los que son sus ovejas van a escuchar esta palabra y van a ir donde está el Señor. Y si tú no me crees, pues vamos a tocar el ejemplo de Abraham, que ya lo he tocado en el video anterior. Abraham renunció a lo que más amaba. Y todo el que es hijo de Abraham hace lo mismo que Abraham. Y eso dice también el Señor. Tú eres hijo de Dios. Dios también renunció al hijo a quien amaba. Tú eres hijo de Dios, vas a renunciar a lo que más amas. A todo. A todo. Lo que el Señor está pidiendo es entrega total a todos. Hay algo que yo he escuchado muchas veces y es que hay pastores que dicen, no, es que este llamado no es para todos, es solamente para algunos. Pero entonces esos algunos nada más son discípulos de Cristo. Este llamado es para todos. Para todo aquel que quiera ir en pos de Cristo. Y querido, si tú no entras por la puerta estrecha y sigues el camino angosto, no hay salvación. No hay salvación. Cuando una persona grita bomba y no dice dónde está la bomba, causa una revuelta. La gente empieza a correr como loca por todos lados, pero no saben a dónde está la salida, a dónde no tienen que ir. Y de pronto llega el momento y revienta la bomba y todos estaban ahí. Ahora es cuando se tiene que anunciar cuál es el camino. Cristo Jesús es el camino. Y sí, y esa frase puede ser que esté muy trillada, pero muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es que Jesús es el camino? Bueno, tú tienes que creer que Jesús murió en una cruz y ya. No, eso lo creen todos, eso lo creen todas las religiones. Hay más de 40,000 líneas doctrinales cristianas. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esas líneas doctrinales cristianas? Es que entre ellos no se llevan. Imagínate que una iglesia anglicana reciba a un pentecostal para predicar.
Imagínate que un luterano reciba a un arminiano para que él predique. No, no se llevan. Y así las denominaciones cristianas no se llevan. Están manifestando que no son discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, cuando sean uno, entonces conocerá el mundo que sois verdaderamente mis discípulos. Pero si no están manifestando que son uno, es porque no lo son. Muchos dicen, tenemos nosotros la verdad, tenemos la sana doctrina, todas las congregaciones se jactan de tener la sana doctrina, todas. Y yo voy a decir que tengo la sana doctrina, yo te voy a decir que la Biblia tiene la sana doctrina. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque cuando tú entres por la puerta estrecha, entonces recién tu vida va a cambiar. Entonces recién vas a tener una esperanza, pero no una esperanza de este mundo, sino una esperanza de vida eterna. Cuando cuando entres por la puerta estrecha, vas a tener paz. Pero no paz como el mundo te puede dar, sino paz que te da el Señor. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento está sujeta a las cosas eternas, no a las cosas de este mundo. Y te voy a hacer una comparación. ¿Cómo una persona tiene paz de este mundo? Cuando tiene un buen trabajo, cuando tiene unos buenos ahorros, cuando tiene un buen seguro de salud, cuando ha cumplido sus deseos, cuando ha cumplido sus metas, entonces tienen paz, pero de este mundo. ¿Y se va a acabar cuándo? Cuando esa persona deje este mundo. ¿Es paz eterna? Claro que no. Pero ¿cómo es la paz que el Señor nos da? Y para eso vamos a irnos a la palabra, al libro de Juan, capítulo 14, al verso 27, dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cómo es que tú vas a tener paz que viene de Dios? Cuando tú entiendas que la paz que te da este mundo no es la que en realidad viene de Dios. Y cuando hay personas que están orando por la paz en este mundo, en realidad no están orando según lo que el Señor habla en su palabra. Vamos a irnos a Mateo capítulo 10, versos 34. Dice textual: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y continúa diciendo, ¿no es cierto? Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, y los enemigos serán los de su casa, etc. ¿Por qué? Porque el predicar este evangelio del reino, el predicar la verdad, va a ocasionar que la gente que ama las cosas aquí abajo, ellos nos aborrezcan y empiecen a hablar toda clase de mal contra nosotros, y van a mentir y van a decir cosas engañosas para que otros no nos escuchen. Pero aquí está la palabra del Señor. Y siempre voy a decir, la palabra del Señor es nuestra espada y nuestro escudo. De una vez, entendamos que el Señor no ha venido a llamarnos a una gran vida terrenal, a una cómoda, pacífica vida terrenal. ¿Por qué? Porque este mundo va a ser destruido. Este mundo está en decadencia, ya lo hemos dicho. Este mundo está en decadencia. ¿Saben por qué los cristianos del pasado tenían toda la fortaleza para sufrir persecución y ser metidos a la cárcel, incluso ser asesinados? Porque su esperanza no estaba aquí en este mundo. Ustedes o alguno tal vez ha visto en la Biblia que apedrearon a Esteban y se pusieron a hacer huelga y marchas y protestaron porque no respetan los derechos humanos. No, porque ellos sabían que iban a ser perseguidos. Y es que el Señor está diciendo que todo aquel que es su discípulo sigue por el mismo camino, sigue por las mismas pisadas. Vámonos al libro de Juan, capítulo 15.
verso 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Está diciendo que si a él le han perseguido, a nosotros también nos perseguirán. No, pero hay alguna doctrina por ahí que te está diciendo, no, Jesús sufrió para que tú no sufras. No, si te están predicando en tu iglesia eso, yo te digo con todo el temor del Señor, ten mucho cuidado. Y cómete la Biblia, compara con la Biblia lo que te están diciendo. Lee la Biblia, lee los evangelios, es decir, Cristo es nuestra base y nuestro fundamento. Las palabras de Cristo son las que tienen que estar sustentando cada cosa que nos enseñan. Y si alguien nos está diciendo, no, es que Cristo ha venido aquí a pasarla terrible para que tú la pases de maravilla, no, eso no concuerda con la Biblia. Acuérdense que en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Por qué dice, os tomaré a mí mismo? Porque tú tienes que ser como Cristo, porque tú tienes que seguir los pasos de Cristo, porque tú debes predicar lo que Cristo predicaba. Aquí estamos anunciando y estamos dando una voz de trompeta de que si tú no eres como tu maestro, si no sigues los pasos de tu maestro, no te va a tomar a ti, no te va a llevar. Entonces, estamos predicando que debemos esforzarnos a pasar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Cristo. Podemos ver a Cristo que Él ha dedicado su vida entera para hacer la voluntad del Padre. Tu vida entera debe ser dedicada a hacer la voluntad de Dios. Estamos viendo que Cristo ha predicado la palabra que viene del Padre y ha sido aborrecido por la gente que ama el mundo. Cuando tú prediques esta palabra que te ha sido dada de parte del Señor, el mundo te va a aborrecer y también vas a ser perseguido. Y vámonos al libro de Romanos, al capítulo 8, verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, tenemos que padecer juntamente con Él. Padecemos los mismos sufrimientos que Cristo padeció. Debemos padecer los mismos sufrimientos que Cristo padeció. Porque el Señor nos ha dicho, a mí me han perseguido, a ustedes les perseguirán. A mí me ha aborrecido la gente que ama el mundo. A ustedes también aborrecerá la gente que ama el mundo. Entonces, cuando el Señor habla aquí de que padezcamos juntamente con Él, no está hablando de padecimientos externos tuyos propios. Es decir, no está hablando de que estás padeciendo porque te has sacado un crédito para comprarte un carro deportivo y no lo puedes pagar y estás padeciendo porque el banco te quiere embargar la casa. No, ese padecimiento no. Está hablando de los padecimientos que padeció Cristo. Alguno puede decir, estos padecimientos de la enfermedad. No. Está hablando de los padecimientos de Cristo. Y el Señor nos está dando acá, el apóstol Pablo nos está escribiendo acá en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces las aflicciones del tiempo presente, aquí Pablo les está hablando con respecto a la persecución que estaban recibiendo los que predicaban la palabra de Cristo. Esas aflicciones porque los metían a la cárcel, ¿no es cierto? Porque incluso los mataban, había persecución. Pero no, ahora en este tiempo no hay persecución. ¿Por qué? Porque no se está predicando la palabra de Cristo.
Si hay alguna iglesia, congregación, reunión que no está siendo perseguida, es porque no está predicando el evangelio que el mundo aborrece. Y el apóstol Pablo lo dice así, en 2 Timoteo 3, verso 11, desde el verso 10. Le está diciendo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De Pablo. ¿Y qué es lo que estaba viviendo Pablo? Pablo estaba viviendo persecución, padecimientos, ¿no es cierto? Entonces le estaba diciendo a Pablo, a Timoteo: hey, yo estoy siendo perseguido, sigue mi doctrina. Y le está diciendo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Los que quieren vivir haciendo la voluntad de Cristo. ¿Qué significa vivir piadosamente? La palabra piadosamente viene de piedad, del griego eusebia, que significa estar en reverencia sumisa delante de Dios. Y cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de que debemos hacer lo que el rey manda. Y esto me trae de nuevo al anterior ejemplo. Si nosotros estamos diciendo que el Señor es nuestro rey, que quiero vivir para Él, y yo no vivo para Él realmente, no estoy adorando en verdad, estoy adorando en mentira, estoy mintiendo. Estoy diciéndole algo falso al Señor. Y por supuesto el Señor eso no le agrada. Entonces espero que se entienda esta parte que he querido compartir con ustedes, de que es necesario que en nuestra vida se manifieste verdaderamente que le pertenecemos a Él y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Él nos ha comprado con su sangre, para que vivamos para Él, no para nosotros. Y cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo, a veces decimos: sí, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, por la sangre de Cristo tenemos entrada. ¿Saben qué significa sangre? Significa vida. Por vivir la vida de Cristo tenemos entrada al Padre. Por vivir la sangre de Cristo, por esa sangre tenemos salvación. Si tú no vives la sangre de Cristo, no hay salvación. ¿Se acuerdan? Aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo en el reino. ¿No es cierto? Entonces, creo que lo he puesto de una forma un poco más clara. Y espero que esta palabra también rinda frutos en nuestras vidas para que podamos discernir quién nos está predicando verdaderamente la palabra de Cristo y quién no nos está predicando la palabra de Cristo. Porque está una eternidad en juego, hay una eternidad en juego. Si no conocemos la verdad, estamos perdidos. Entonces, que nuestras vidas estén siempre en humillación delante de Dios. Que nuestras vidas sean humildes delante de Dios. Y la verdadera humildad es que te rindas a Dios todo el tiempo. Porque si tú te rindes a Dios los domingos, pero durante la semana tú no estás viviendo para Dios, sino para ti, eso es soberbia delante de Dios. Eso es altivez delante de Dios. Básicamente le estás diciendo al Señor una cosa y estás haciendo otra. O sea, y creo que
Creo que hasta todos conocemos ese ejemplo, ¿no es cierto? En cuanto a una relación amorosa, cuando alguien dice te amo, pero por detrás está haciendo otra cosa. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces espero que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones para que nos cambie, para que cambie nuestra forma de pensar, para que dejemos de anhelar las cosas en este mundo, para que dejemos de poner nuestra confianza en las cosas de este mundo y nos volquemos verdaderamente a Dios. Porque de pronto algunos dicen, ¿no? Tenemos que volver a Dios, tenemos que buscar a Dios. Aquí está Dios en su palabra. Aquí está el Señor Jesús, está hablando en su palabra. Claro, son palabras duras. Como aquella palabra dura que le dio a Abraham, sacrifica a tu hijo, le dijo. Ahora aquí el Señor te está diciendo, sacrifica tu vida en esta tierra. Si tú tienes la fe de Abraham, lo vas a hacer. Si no lo haces, no tienes la fe de Abraham. Y si tú no tienes la fe de Abraham, no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como que es hora de decidir. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Porque no se trata nada más de yo creo en Cristo. Porque si solamente se trata de yo creo en Cristo, o sea que Cristo existe, bueno, no era necesario que salgas de la religión. Aquí se trata de morir a ti mismo para resucitar en Cristo, para resucitar a una nueva persona, pero ya no a tu nuevo yo, en mi caso no a un nuevo Ricardo, sino Cristo en mí. Ya no busco lo que Ricardo quería, sino busco lo que Cristo quiere. Amén. Entonces nos quedamos ahí y que esto sea de edificación para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga mucho.